Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Dios les bendiga. Enviamos saludos fraternos con las personas que siempre están pendientes. Michaelín, Dios te bendiga. Bendiga a Emir Alex, Dios bendiga al abogado José Luis Bejarano. Dios bendiga a la familia Navarro, a Milton Navarro. Hoy en la mañana nos dijo que él también sigue el programa, pues que Dios le bendiga a Milton Navarro. Dios bendiga a José Luis Cerda. Dios bendiga a cada una de las personas de miembros de la familia Gutiérrez, la familia Hernández, la familia García. Estuvimos un día de esto conversando un poco así con Yader Peña. Dios te bendiga, Yader Peña. Enviamos saludos fraternos también a Ariel García. Dios te bendiga, Ariel, y a toda tu familia y toda tu casa. Así también como los profesionales del volante, la familia Ruiz, la familia Norori, la familia de nuestro hermano Francisco Gamboa, Francisco Romero y todos los Gutiérrez en esta mañana. Dios les bendiga, así también como la familia Altamirano allá en San Rafael del Sur. Que Dios les bendiga a todos, a Emily, a Sara, a todos, que Dios les bendiga sin excepción alguna. Y Dios también bendiga pues al joven Emir Alec, a Joel Reyes, a todos los profesionales del volante, a Wilmer Juan, a Norwin, a Manuelito Blas. Dios les bendiga pues de una manera especial a cada una de las personas que nos siguen a través del canal, a través de la sintonía de la radio y por Mixer. Quiero recordarles pues que casi no he hecho esta motivación, pero tenemos un canal de YouTube que los invito a que se suscriban al canal y también que me hagan algún tipo de comentario para que nosotros siempre nos mantengamos activos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, como es la predicación del Evangelio. Dios les bendiga. Vamos a reflexionar hoy en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 5. Para ello leeremos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Vamos a meditar un poco en este pasaje bíblico y quiero que comprendamos primero a qué se refería el día de reposo. Muchas personas en el Antiguo Testamento, ellos pensaban que el día de reposo era un día donde ellos se iban a abstener de algún tipo de comida y se iban a abstener de hacer cualquier tipo de trabajo, porque eso le agradaba al Señor. Aquel
el Dios eterno que había trabajado 6 días y un día lo había dejado para reposar, ellos no habían comprendido en realidad qué significaba el reposo en sí. Ellos no se daban cuenta de que había alguien que había venido para que ellos tuviesen reposo de sus pecados. Por eso vemos en el pasaje bíblico aquí que estamos leyendo, dice la palabra del Señor, que Jesús se va al estanque donde dice la palabra de Dios, había ahí algo sobrenatural. Había una manifestación de Dios, porque dice la palabra, la escritura, que de tiempo en tiempo descendía un ángel a remover el agua. Por lo visto, los que estaban enfermos debían de estar ahí, como decimos nosotros, atentos, porque en cuanto se empezara a mover el agua, el primero que caía en ese estanque era sanado. En realidad, por eso digo, es una manifestación sobrenatural donde Dios derramaba un poco de misericordia a todos esos enfermos, cojos, paralíticos y ciegos que llegaban a ese lugar. Pero si nosotros observamos aquí, Jesús llega y va a buscar precisamente a un paralítico que yacía 38 años de estar enfermo y el cual no tenía acceso a ser salvo, a ser sanado, porque él mismo expresa con sus propias palabras que entre tanto que él hacía el esfuerzo por meterse al estanque, ya otros se habían descendido. Por lo visto, esta multitud de enfermos eran incontables, y la misma Biblia dice que eran multitudes las que estaban alrededor del estanque, porque ellos procuraban esa sanidad. Yo me pregunto, al igual hoy nos podemos encontrar en esa situación. Quizás hay miles de personas que anhelan ser sanos, porque será raro y contado aquellas personas que les gusta estar enfermos. No hay nadie. Todos queremos estar sanos, todos queremos estar activos en el asunto del trabajo, queremos ser personas útiles, y la enfermedad es el obstáculo que nos impide a que cumplamos las metas, quizás, y no solo esa, sino de la de ayudar a nuestras familias o a nuestros seres queridos. Y es así que el Señor Jesús llega. Me imagino a todos aquellos enfermos alrededor del estanque, esperando que empezara el movimiento del agua para zambullirse en el agua. Pero dice la palabra del Señor que Jesús llega prácticamente a buscar al paralítico que estaba caído. El tema dice el paralítico de Betesda. Y cuando Jesús llega, dice que Jesús le hizo una pregunta a él y le dijo: ¿quieres ser sano? Y él inmediatamente le dijo: Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, si podemos darnos cuenta que esta manifestación sobrenatural era el derramamiento de la misericordia de Dios para estos necesitados, pero ellos no se daban cuenta, no se percataron de que prácticamente el que extendía su misericordia, el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él llega. Y mientras todos aquellos están atentos ahí esperando el movimiento del agua, Jesús prácticamente llega donde el paralítico y empieza un diálogo con él. Quizás todos observaban que Jesús estaba platicando con el paralítico, pero aquellos no tenían tiempo para escuchar a Jesús, sino que ellos querían su sanidad en el estanque. Hoy nosotros nos podemos encontrar así. Hay personas que quieren de Jesús muchas cosas, pero no se acercan a Él. Hay personas que quieren que Jesús los sane. Hay personas que quieren que Jesús los liberte. Hay personas que están cautivas por el enemigo de las almas, Satanás, el diablo. Y en esta mañana quiero decirles: tu libertad está en venir ante el que todo lo puede, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué estas personas no se percatan que Jesús llega? Porque ellos no conocían a Jesús, y esa es la fuente principal por la cual los hombres hoy en día no son alcanzados por Jesucristo para salvación y vida eterna. Y es que no son alcanzados por Jesucristo porque ellos no se percatan que Jesucristo ha llegado a nuestras vidas, y en lugar de recibirle, le hemos rechazado.
Aquí Jesús, cuando empieza el diálogo con ellos, yo digo, y todos aquellos que estaban ahí no podían ser sanos por Jesús, claro. Todos los que estaban ahí, yo creo que si ellos se hubiesen abocado a Jesús, instantáneamente hubiesen quedado todo ese lugar sin ningún enfermo, porque Él tenía el poder para sanarles a todos. Pero estos hombres están más atentos en el poquito de misericordia que se mostraba ahí, en lugar de venir al que envía la misericordia completa. He observado muchas personas que me dicen: hermano, quiero que ore por mí, estoy enfermo. Y cuando yo le digo, vamos a la congregación, ellos no quieren. Otras personas me han dicho: hermano, quiero que ore por mí, por qué sé yo, cualquier causa, y yo oro por ellos, claro que es mi deber. Pero yo les digo, si ellos viniesen donde Jesús y se convirtiesen en hijos de Dios, ellos prácticamente tendrían el derecho ante Dios de recibir todas las riquezas de gloria que Dios tiene para cada persona. Porque de esto debemos de estar conscientes. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Pero para que tú seas perdonado, debes de venir a Él. Para que tú seas sanado, tenemos que venir ante su presencia. Y cuando Jesús nos hable, atender sus palabras y su llamado. Aquí nosotros vemos que dice la palabra del Señor, que Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Vemos aquí que la palabra de Jesús, llena de autoridad y llena del Espíritu Santo, llena de sanidad, Él le dice al paralítico, y dice la Biblia que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y ese era día de reposo. Yo me pregunto, ¿y qué pasó con el restante de las personas? Si eran multitudes, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que el sanador había llegado a restaurar a una vida. No se dieron cuenta que el Señor Jesucristo había llegado para levantar a un enfermo. ¿Y qué pasó con el restante? Quizás no todos fueron sanados, porque aunque seguía el movimiento del agua, dice la Biblia, era de tiempo en tiempo. Y es posible que este paralítico hubiera muerto y hubiera sido una víctima prácticamente. Se hubiera muerto en ese lugar, porque no tenía acceso para entrar al estanque y ser sanado. Entonces lo mismo nos puede pasar a nosotros, pero el Señor Jesús tiene una buena noticia para ti. Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso éramos nosotros. Amigo que me escuchas en esta preciosa mañana, te tengo esa buena noticia. Cristo te ama. Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú te mueras en tus delitos y tus pecados. Es más, Él los llevó en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que venir a Él y confesarle nuestros pecados, aceptando ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Rápidamente vemos algo, que cuando las palabras las dijo Jesús, este paralítico recibió su sanidad, se levantó, se incorporó. Me imagino que empezó a sentir el fuego del Espíritu de Dios, empezó a sentir aquel poder sanador. Quizás lloró él, sintió que el poder de Dios le había ministrado. Él se sintió contento, tomó su cama obedeciendo las escrituras, dice, obedeciendo lo que Jesús le había dicho, y empezó y se fue para su casa. Y me imagino que la otra multitud se quedó allí alrededor de la pequeña muestra de misericordia que había ahí, en lugar de venirse a la verdadera fuente de misericordia, que es Jesucristo. Hoy vemos innumerables personas que me confiesan y me dicen que hay un ídolo que es bueno, que hay un santo que puede hacer algunas sanidades. Pero yo le digo en esta mañana, el santo, 3 veces santo, se llama Jesucristo. Él tiene el poder y la autoridad. Él no necesita ayudantes para restaurar tu vida. Él no necesita ayudantes para liberar tu alma de todo pecado y de toda contaminación de carne. Por eso es necesario que vengamos a Él. Es más, dice la palabra del Señor que Él está intercediendo por usted y por mí. La palabra interceder significa que Él está esperando
que nuestros ruegos lleguen para Él escucharnos y en base a nuestros ruegos empezar a respondernos o darnos la solución a los problemas que son los que aquejan a este mundo, y que la principal causa de nuestra desesperación es el pecado, y el pecado Cristo lo clavó en la cruz del Calvario. Ahora vemos nosotros que Jesús quizás se regresó, aquellos ni cuenta se dieron de que hubo una manifestación del poder de Dios levantando y restaurando a un paralítico, y este se fue y aquellos continuaron esperando que la misericordia de Dios que estaba en el estanque siguiera. Mientras Jesús partía de regreso, aquel paralítico se fue para su casa, asumo que contento, gozoso, quizás ni se lo creía él mismo, pero de algo estoy consciente, iba agradecido, iba dándole la gloria a Dios, porque eso es lo que pasa cuando estamos enfermos y Dios nos sana y sentimos rápidamente que el poder de Dios ha pasado por nuestras vidas. Nos sentimos libres, porque la enfermedad es como un yugo, la enfermedad es como una atadura, pero en el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor, por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestras enfermedades, y como dice la Biblia, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando Jesús hace este milagro a favor de este paralítico, Él aún no había muerto en la cruz del Calvario. Y esto significa que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, sus milagros aún están vigentes en aquellas personas que creemos en Él y nos acercamos a Él. La palabra del Señor dice que es importante que aquella persona que quiere recibir de Jesús debe tener fe en Él. La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Cualquier cosa que tú anheles recibir de Dios, lo primero que debes demostrar es una disciplina de fe, creyendo, como dice la Escritura, que le hay y que tú vas a recibir de nuestro Salvador personal. Allá agarra Él su cama o su lecho en el cual yacía, y dice la palabra del Señor que se fue para su casa sano. Y empezamos a ver a los mismos religiosos, porque hay muchos religiosos de que aún no han aceptado a Cristo. Ellos piensan que sus principios, lo que ellos creen, es más importante que Dios, y no es así. La Escritura señala de algo: solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna, y nadie más. Es más, ningún hombre puede perdonar pecados. El único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo, que murió por ellos en esa cruz del Calvario. Aquellos religiosos, fariseos y saduceos, cuando ven al hombre que va cargando su lecho, ellos le dijeron: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Hoy es día de reposo, ¿por qué estás llevando tu lecho a cuestas? Y vemos que el que fue sano le dijo: el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. En otras palabras, tenemos que saber, por encima de la religión está Jesucristo. Él es prácticamente al que le debemos de adorar, el digno de culto, el digno de honra, de adoración. Estos hombres hablaban de un reposo que ellos no conocían. Y déjame decirte, tu reposo está en Jesucristo. Cuando nosotros andamos en medio del pecar, cuando nosotros andamos en medio de este mundo, nos damos cuenta que el enemigo de las almas, a través de todas sus artimañas, nos quita la paz, nos quita el gozo, nos quita todo aquello que puede producir vida en nosotros. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, solo en Él hallamos reposo. Me he encontrado con muchas personas ahí en medio del pecado, y cuando oramos por ellas, ellos me han expresado: me siento libre. Como hay algunas personas que hoy están militando en el evangelio, y ellos prácticamente, Dios ha cambiado aquella situación en que estaban sumidos en medio de la miseria espiritual, en medio del agobio que produce toda artimaña del enemigo, y ahora eran libres. Es una similitud cuando Jesucristo sacó a Israel de allá, cuando Dios sacó a Israel de ser esclavo de Egipto para ponerlos como una nación libre. Y si nosotros observamos en todo el trayecto de la historia, el enemigo ha querido
nuevamente a través de sus artimañas y sus mañas volver a Israel a que sean esclavos. Pero la verdad es que Dios nos ha llamado para ser libres. Aquí este paralítico fue libre, ya no podía estar ahí. El poder de Dios lo había levantado, había cambiado esa situación en cual estaba, y es lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida. Allá cuando le dice el paralítico: el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y que anduviera. Y me imagino que estos quizás ni idea sabían de aquellas dificultades por las cuales había pasado aquel paralítico. Pero recordemos que cuando ya llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, como Pablo dijo, que fue un gran religioso, él dijo: porque el evangelio no es religión. El evangelio es el poder de Dios para cambiar, para quitar todo aquello, para perdonar pecado. Eso es el evangelio de Jesucristo. Y por cuál motivo nosotros debemos de ser como Jesucristo nos enseña que seamos. Aquí este hombre, era día de reposo, cargó su lecho, empezó a irse para su casa tranquilo. Y este era un ejemplo de la libertad que Dios produce. Al él levantarse y empezar a caminar por sí mismo, significaba algo. La autonomía le había sido devuelta a este hombre, que es lo que el Señor quiere, pero bajo la cobertura y el poder de la palabra del Señor. Algunas personas me han dicho: yo vivo triste. Y otras personas me dicen: yo detesto a alguien, yo vivo. Y esas son corazones que expresan que sus corazones están llenos de amargura. Son corazones que están llenos de oscuridad. Porque el desechar a tu hermano o el tener un sentimiento para destruir a los demás es un sentir que existió en el enemigo de las almas, el cual se rebeló en contra de Dios. Y cuando nosotros vemos estos hombres criticando, señalando a aquel paralítico, en lugar de unirse a él y celebrar lo que Dios había hecho en la vida de este paralítico, es lo que nosotros hacemos, y es lo que significa reposar. Nos alegramos, significa estamos contentos, significa que estamos recibiendo del Señor. El simple hecho de que otro hermano de la iglesia, otro hermano de donde sea, ha recibido un milagro del Señor, tiene que ser una muestra en cual nosotros agradecemos a diario todo lo que Dios hace. Porque en esto debemos de estar conscientes. Son raros y contados aquellas vidas que están agradecidas con lo que reciben de Dios. La vida es un don de Dios. Todas nuestras adquisiciones en nuestra vida son cosas que Dios nos da. La guerra no es los propósitos de Dios. Dice la palabra del Señor que el enemigo de las almas fue el que vino a matar y a destruir, pero Cristo ha venido para darte vida y dártela en abundancia. En otras palabras, lo que el Señor le estaba dando a este paralítico era vida. Y luego el Señor se encuentra nuevamente con él, y cuando el Señor le dice: mira que has sido sanado, no peques más, implica que el pecado era el que había llevado a este hombre a esta parálisis, a esta enfermedad. Porque el pecado es, podemos decir, lo que el enemigo toma, o la maldición que el diablo toma para ir destruyendo la vida. Pero cuando Cristo ha perdonado nuestros pecados, entonces el enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros. Como dice Pablo, el aguijón de la muerte es quitado, sórbida es la muerte. Porque todos aquellos que hemos creído en Jesucristo vamos a tener nuestro reposo, y no en esta tierra, sino allá en el reino de los cielos. Ahí será nuestro reposo, nuestra tranquilidad, nuestro descanso. Porque, amigo y hermano en el Señor, nuestro descanso, como vuelvo y repito, y nuestro reposo solamente se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Acéptale pues como lo que lee, nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, y verás cómo el Señor, en su infinito poder y misericordia, cambiará todas aquellas cosas que nos agobian y que somos incapaces de poderlas cambiar. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a dar gracias en estos 2 minutos que prácticamente nos restan del espacio. Y los que estén ahí, pues ora conmigo. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te doy. Gracias te doy. Te clamo, Señor, de manera especial, Señor, por
por todos los hermanos que en esta preciosa mañana quizás estén padeciendo, Dios mío, alguna enfermedad. Dios, yo sé, tu palabra, Señor, yo he creído en ella. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y más adelante tu palabra dice que pondríamos las manos en los enfermos y ellos sanarían en el nombre de Jesús. Pues en esta mañana, Señor, obedeciendo tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, enviamos palabra de sanidad. Toca, Señor, a Francisco Gamboa, restaura esos ojos, esa visión. A nuestra hermana Margarita Gutiérrez, pon tu mano de sanidad. A tu siervo hermano Roberto, Dios, Hernández, ahí donde está en su hogar, ministralo, Señor. Ministra de manera especial, Señor, en esta preciosa mañana a Armando, Dios mío. Oh, bendice a Leonardo, Padre. Oh, Dios, mira a don Milton Navarro, Dios, bendice su vida. Bendice, Señor, ahí en Costa Rica, Señor, a Yunielka, Señor. Oh, de manera especial, bendice a Mirale. Bendice, Señor, y prospéralo en su empleo. A Joel Reyes, al abogado José Luis Bejarano, Dios mío. Gracias por la restauración que tú has puesto en su vida, y porque yo sé, Padre, que tú estás actuando, Padre, a favor del necesitado, de los enfermos, a favor, Señor, de aquellos que necesitan un milagro de ti, porque todos somos necesitados. Todos te necesitamos, Dios mío. Te ruego, Padre, que tú, Señor, te encargues para que este evangelio sea predicado, Señor, y está a disposición de todos aquellos que te necesitan y que quieren acercarse a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. El día de mañana continuaremos con otra reflexión, si así Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.